Clase número 2. Como vimos en la clase número 1, desde la perspectiva bioenergética, todos los seres vivos son seres con procesos energéticos, múltiples procesos energéticos. Su correcto funcionamiento, o podríamos hablar de un funcionamiento en equilibrio entre la carga y la descarga de estos procesos energéticos, va a dar una persona saludable. Si esto es un reflejo de la psique de una persona, de su personalidad, va a dar una personalidad saludable, ¿no? Donde es permeable, puede relacionarse, vincularse, aprender, poner límites, ¿no? Estamos hablando de que los procesos energéticos fisiológicos del cuerpo tienen una correspondencia en los comportamientos y en la personalidad. Esto lo vimos en la clase número 1 y surge el concepto de economía energética de una persona. Cómo la persona, cuánta energía tiene y cómo la persona la utiliza y la administra, va a dar lugar a un tipo de comportamiento y a un tipo de personalidad. Esto vimos en la clase número 1, anda a mirarla. Ahora vamos a ver que estos procesos energéticos muchas veces, y la mayoría de veces, se ven interrumpidos por distintas cuestiones. Y ahí es donde el concepto de salud, donde empieza a haber un desequilibrio en ese funcionamiento, en esos procesos, y esto va a ir dando compensaciones que en una cierta medida son compensaciones naturales y saludables, pero cuando esta compensación empieza a no dar abasto, empiezan a surgir síntomas y quizás sostenidos en el tiempo algún tipo de enfermedad. Si bien no todas las enfermedades tienen que ver con esto, en su gran mayoría podríamos decir que sí. Entonces, acá nos empezamos a adentrar en el concepto de bloqueos que interrumpen estos procesos energéticos de una persona. Para Wilhelm Reich, pionero de las terapias psicocorporales, y basa muchas de sus ideas en el psicoanálisis, estos bloqueos van a tener relación con la infancia de la persona y sus experiencias de vidas dolorosas. Podemos decir que desde que está en la panza hasta más o menos los 6-7 años, las experiencias dolorosas van a ser experiencias constitutivas en el carácter y en la personalidad de esta persona y van a influir en las tensiones y bloqueos del cuerpo. ¿Por qué? Porque frente a este niño, esta niña, este bebé, a situaciones dolorosas que no tienen que ser solamente traumáticas en nivel de shock, sino que pueden ser pequeñas situaciones dolorosas pero sostenidas en el tiempo, va a ir activando defensas en este cuerpo para no sentir ese dolor. Por ejemplo, una niña o un niño en un ambiente violento o donde no lo atienden, entonces va a ir tensionando cierta musculatura de la tristeza o del dolor, del abandono, para no sentirlo y poder sobrevivir. O un niño que es muy reprimido en sus berrinches, etcétera, va a ir desarrollando cierta inhibición de la musculatura expresiva, del enojo o de la expresión que necesite hacer para ser aceptado y querido. Entonces, de esta manera, el cuerpo va a ir desarrollando tensiones que van a funcionar como defensa para que este niño y esta niña se adapten a este clima, a este sistema familiar y puedan salir al mundo. ¿Ok? Entonces, ahí nos vamos a encontrar
con que vamos creciendo en la vida y por ahí nos sentimos desconectados de, el sentir, porque hemos desarrollado una musculatura tensa para no sentir el dolor. ¿Ok? Entonces acá empieza a aparecer el concepto de bloqueo corporal y armadura muscular que empieza a ser constitutiva. ¿Qué quiere decir esto? Que empieza a estos bloqueos, estas tensiones manifestadas para no sentir, empiezan a ser crónicas y estructurales. Por lo tanto, no nos damos cuenta de que las tenemos. Podemos percibir que no podemos conectar con ciertas cuestiones, que nos cuesta por ahí llorar o enojarnos, o sentir el miedo, o que nos cuesta sentir el placer, la alegría de la vida. Y ahí podemos empezar a decir, algo no huele bien. Pero la realidad es que solemos tener un cuerpo muy bloqueado a nivel musculatura profunda para seguir adelante en esta sociedad, que además podríamos decir que es una sociedad muy exigente a nivel de estar, dar, hacer, ¿no? Y entonces, si nos detenemos un poquito a sentir, no encajaríamos demasiado. Entonces podríamos decir que esta armadura nos ayuda a sostener todo este sistema. Pero empezamos a sentir que cierto vacío adentro, ¿no? Cierta desconexión con la vida. Y esto en el mejor de los casos, cuando todavía no hay síntomas y quizás alguna enfermedad. Bueno, entonces con este video la idea es poder comprender que esta terapia psicocorporal tiene relación con esta armadura que se va armando en el cuerpo, que es una armadura muscular, tensa, para defendernos del sentir. Y les dejo una pregunta. ¿Dónde se sienten las experiencias? En el cuerpo. Entonces, ¿dónde se van a generar las primeras defensas para defendernos de lo que nos duele? En el cuerpo. Entonces, aquí empieza el abordaje terapéutico desde lo corporal, desde ir a tocar y a ablandar la armadura, que es la primera defensa, que es fisiológica. Luego esto se traduce en defensas psicológicas como la negación, el vivir escindidos, la proyección, el victimismo, etc. Ya pasamos al plano mental, pero las primeras defensas están en el cuerpo. Y entonces desde esta psicoterapia vamos a ir a ver estas defensas en su raíz, en el cuerpo. Te dejo invitación para la clase número 3.